Bienvenido de nuevo. Estaba revisando este guión en particular a principios de esta semana, buscando el momento que lo decide todo. No es cuando ella renuncia, es la tranquila noche del martes 11 semanas antes de todo eso, cuando abre una hoja de cálculo y comienza a catalogar lo que sabe, y nadie más sabe. Esa lista se convierte en toda la historia. Estás viendo Historical Manual. La sala de conferencias olía a ansiedad. Lo noté antes que nada. Ese olor químico específico de una sala llena de gente que intenta proyectar calma. Vive en el aire acondicionado de alguna manera. Tensión recirculada. Dejé mi café en la mesa sin sentarme. Había aprendido hace años que la persona que se sienta primero pierde los primeros segundos de una sala. Una nimiedad. Pero en el tipo de reunión a la que me habían convocado no había nimiedades. Dorian estaba sentado frente a mí. Tenía una carpeta frente a él, lo cual era teatral. Todo lo relevante para esta reunión existía en correos electrónicos que había hecho redactar legalmente hacía 2 semanas y que yo ya había leído 2 veces. Pero necesitaba la carpeta, necesitaba la puesta en escena. A su lado se sentaba nuestra asesora legal, Patricia Voss, que tenía la expresión específica de alguien a quien le pagan por estar en una habitación que le resulta desagradable. Patricia era buena en su trabajo, siempre lo había sido. Hoy su trabajo era algo que claramente no estaba disfrutando. Y junto a Patricia se sentaba Delphine. Delphine, que había entrado en Asheville Creative Group hacía 8 meses como consultora externa, portando un portafolio de cuero y una sonrisa calibrada para las primeras impresiones. Delphine, que había estado hablando con mi marido durante 6 de esos 8 meses, aunque yo lo sabía desde hace 7. Me senté. Mara, comenzó Dorian, y la forma en que pronunció mi nombre, ese cuidado medido, ese beso particular, me dijo que había practicado esta apertura, posiblemente frente a un espejo, posiblemente con Delphine. He leído la carta, dije, y el anexo, y el borrador del acuerdo de confidencialidad que la oficina de Patricia envió el jueves. Sí, que tiene 3 cláusulas que no voy a firmar en su forma actual. Patricia escribió algo. Dorian se replanteó. Esperamos discutir, sé lo que esperas discutir. Abracé mi taza de café con ambas manos. La cerámica estaba lo suficientemente caliente como para pensar con claridad. ¿Quieres que renuncie al puesto de directora de operaciones, acepte la indemnización por despido, tal como está estructurada, y firme un acuerdo de no competencia y no desprestigio que me impediría trabajar en el sector de consultoría creativa durante 18 meses? Hice una pausa. También has incluido una cláusula que me impide solicitar o aceptar negocios de cualquier cliente actual de Asheville Creative Group durante 24 meses, lo cual no es exigible en esta jurisdicción, pero aprecio que Patricia la haya incluido con cara seria. Patricia no levantó la mirada de su bloc de notas. Delphine se removió en su asiento, y yo aún no la había mirado directamente. No iba a hacerlo, no porque no pudiera, sino porque mirarla habría sugerido que merecía mi atención en el contexto de esta reunión. No la merecía. Esta reunión era entre yo y la decisión que ya había tomado, y Delphine era un mueble. La situación ha evolucionado, dijo Dorian. Tenía un tono que usaba cuando quería sonar por encima de la conversación. La junta siente que una transición de liderazgo, Dorian, dije su nombre como si dejara algo pesado sobre una superficie dura. La junta es de 3 personas, 2 de las cuales usted nombró. Ayudé a estructurar esos nombramientos. Sé cómo funciona esto. Una pausa que duró 2 tiempos de más. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó Patricia. Era la única profesional en la sala y sabía que esta conversación estaba durando demasiado. Y aunque me había preparado para esta pregunta como uno se prepara para un examen de licencia, completamente, metódicamente, sin ansiedad de desempeño porque había hecho el trabajo, firmaré la renuncia efectiva. Bienvenido de nuevo. Estaba revisando este guión en particular a principios de esta semana, buscando el momento que lo decide todo. No es cuando ella renuncia, es la tranquila noche del martes 11 semanas antes de todo eso, cuando abre una hoja de cálculo y comienza a catalogar lo que sabe, y nadie más sabe. Esa lista se convierte en toda la historia. Estás viendo Historical Manual. La sala de conferencias olía a ansiedad. Lo noté antes que nada. Ese olor químico específico de una sala llena de gente que intenta proyectar calma. Vive en el aire acondicionado de alguna manera. Tensión recirculada. Dejé mi café en la mesa sin sentarme. Había aprendido hace años que la persona que se sienta primero pierde los primeros segundos de una sala. Una nimiedad. Pero en el tipo de reunión a la que me habían convocado no había nimiedades. Dorian estaba sentado frente a mí. Tenía una carpeta frente a él, lo cual era teatral. Todo lo relevante para esta reunión existía en correos electrónicos que había hecho redactar legalmente hacía 2 semanas y que yo ya había leído 2 veces. Pero necesitaba la carpeta, necesitaba la puesta en escena. A su lado se sentaba nuestra asesora legal, Patricia Voss, que tenía la expresión específica de alguien a quien le pagan por estar en una habitación que le resulta desagradable. Patricia era buena en su
su trabajo. Siempre lo había sido. Hoy su trabajo era algo que claramente no estaba disfrutando. Y junto a Patricia se sentaba Delphine. Delphine, que había entrado en Asheville Creative Group hacía 8 meses como consultora externa, portando un portafolio de cuero y una sonrisa calibrada para las primeras impresiones. Delphine, que había estado hablando con mi marido durante 6 de esos 8 meses, aunque yo lo sabía desde hace 7. Me senté. Mara, comenzó Dorian, y la forma en que pronunció mi nombre, ese cuidado medido, ese beso particular, me dijo que había practicado esta apertura, posiblemente frente a un espejo, posiblemente con Delphine. He leído la carta, dije, y el anexo, y el borrador del acuerdo de confidencialidad que la oficina de Patricia envió el jueves. Sí, que tiene 3 cláusulas que no voy a firmar en su forma actual. Patricia escribió algo. Dorian se replanteó. Esperamos discutir, sé lo que esperas discutir. Abracé mi taza de café con ambas manos. La cerámica estaba lo suficientemente caliente como para pensar con claridad. ¿Quieres que renuncie al puesto de directora de operaciones, acepte la indemnización por despido, tal como está estructurada, y firme un acuerdo de no competencia y no desprestigio que me impediría trabajar en el sector de consultoría creativa durante 18 meses? Hice una pausa. También has incluido una cláusula que me impide solicitar o aceptar negocios de cualquier cliente actual de Asheville Creative Group durante 24 meses, lo cual no es exigible en esta jurisdicción, pero aprecio que Patricia la haya incluido con cara seria. Patricia no levantó la mirada de su bloc de notas. Delphine se removió en su asiento, y yo aún no la había mirado directamente. No iba a hacerlo, no porque no pudiera, sino porque mirarla habría sugerido que merecía mi atención en el contexto de esta reunión. No la merecía. Esta reunión era entre yo y la decisión que ya había tomado, y Delphine era un mueble. La situación ha evolucionado, dijo Dorian. Tenía un tono que usaba cuando quería sonar por encima de la conversación. La junta siente que una transición de liderazgo. Dorian, dije su nombre como si dejara algo pesado sobre una superficie dura. La junta es de 3 personas, 2 de las cuales usted nombró. Ayudé a estructurar esos nombramientos. Sé cómo funciona esto. Una pausa que duró 2 tiempos de más. ¿Cuáles son sus condiciones?, preguntó Patricia. Era la única profesional en la sala y sabía que esta conversación estaba durando demasiado. Y aunque me había preparado para esta pregunta como uno se prepara para un examen de licencia, completamente, metódicamente, sin ansiedad de desempeño porque había hecho el trabajo, firmaré la renuncia efectiva en 30 días, no inmediatamente como está redactado. La indemnización por despido aumenta un 15%, el radio de no competencia se reduce a los servicios directos al cliente y no incluye el trabajo de asesoría que definiré específicamente en un anexo que enviaré a finales de semana. El acuerdo de confidencialidad se mantiene tal y como está escrito. No tengo ningún interés en hablar sobre la dinámica interna de esta empresa con nadie. Dorian me miró como si intentara leer algo en mi expresión, solo que llevaba años haciendo eso. Nunca se le había dado muy bien. Tendremos que revisarlo, empezó. Por supuesto, me puse de pie. Tómate la semana. Mientras tanto, empezaré con la documentación de transición. Hay una cantidad significativa de conocimiento institucional que deberá transferirse. Tomé mi café. Sería una pena que alguno de esos se perdiera. Salí de la sala de conferencias antes de que nadie pudiera decir nada más. El pasillo olía a café y tóner de impresora y al estrés leve de una mañana de martes de marzo. Volví a mi oficina, cerré la puerta, me senté en mi escritorio y abrí la hoja de cálculo que había estado creando durante 11 semanas. Había titulado deliberadamente la pestaña Notas de transición, lo que realmente era un mapa completo de todo lo que Asheville Creative Group no sabía que necesitaba que supiera. Máquina, déjame explicarte a qué me refiero. Fui director de operaciones de Asheville Creative Group durante 6 años. Antes de eso, A buscar mi propio teléfono, abrí una nota y comencé a escribir lo que sabía y lo que necesitaba averiguar. Sabía que Delphine llevaba 2 meses en la empresa. Sabía que la habían contratado a través de un contacto de consultoría de Dorian de su vida anterior a Asheville, lo cual siempre me había parecido un proceso de selección vagamente impreciso, pero no había insistido. Sabía que le habían dado un puesto de asesor senior sin definir, que me habían descrito como temporal, un contrato proyecto por proyecto para ayudar a evaluar algunas cuestiones de posicionamiento estratégico. No me opuse en ese momento. Señalé que las cuestiones de posicionamiento estratégico eran cosas que yo era perfectamente capaz de evaluar y que el presupuesto para su contrato provenía de una partida discrecional que yo no controlaba y lo había archivado en la categoría de cosas que Dorian debía decidir. Me había equivocado con la categoría. Durante enero y febrero vi cómo el contrato de consultoría se convertía en algo más. Ya sabes, vi a Delphine asistir a reuniones a las que no había sido invitada originalmente. La vi empezar a tener opiniones sobre decisiones operativas que estaban fuera de cualquier ámbito razonable del trabajo de asesoría estratégica. Observé cómo sus opiniones llegaban a Dorian, esa atención particular, esa inclinación, y comprendí que las opiniones no eran lo importante, la presencia era lo importante.
y comprendí algo más. La junta, los tres, dos de los cuales debían sus puestos en parte a mi intervención, habían empezado a reunirse con Delphine individualmente. Me enteré de esto porque nuestra asistente ejecutiva, Carla, tenía la costumbre de mantener el calendario principal limpio y organizado, y de vez en cuando me decía cosas que observaba sin editorializar porque tenía un excelente criterio profesional sobre lo que yo necesitaba saber. Delphine se reunió con Marcus Aldrich el jueves pasado, me dijo una mañana de febrero dejando un documento en mi escritorio. Marcus Aldrich era miembro de la junta y compañero de cuarto de Dorian en la universidad, y con Caroline Hughes el martes. Gracias, dije. Las reuniones no estaban en el calendario principal, dijo Carla. Lo sé, dije. Gracias. Carla se fue. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana durante unos 90 segundos. Luego abrí la hoja de cálculo. La hoja de cálculo tenía 4 secciones principales, y yo las había construido cada una de ellas con el cuidado específico de alguien que entiende que lo que está construyendo solo funcionará si es preciso. La primera sección era lo que yo llamaba la arquitectura del cliente. Este era un documento que mapeaba cada relación significativa con los clientes en Asheville, todos, incluyendo a la persona real en cada empresa que me consideraba su punto de contacto real, en lugar de Dorian o quien quiera que fuera el gerente de cuenta asignado en papel. Esa era una lista diferente a la que en el organigrama. En papel, las cuentas eran administradas por directores de cuenta que me reportaban a mí. En la práctica, cada cliente importante de la cartera había tenido en algún momento un momento difícil, un entregable que salió mal, una campaña que necesitaba ser reconstruida, una conversación sobre el presupuesto que requería la intervención de alguien con suficiente jerarquía para resolverlo. Y en cada uno de esos momentos había sido yo quien voló a la reunión, participó en la llamada o se quedó hasta tarde para reescribir el brief. Uno no construye esos momentos, suceden, pero dejan huella. La huella en este caso eran 11 nombres, 11 personas en 9 empresas. Y aquí está quien tenía mi correo electrónico personal y mi número de celular personal, y quien me llamaba directamente, no a la línea principal, cuando algo necesitaba ser resuelto rápidamente. Esa lista era lo que la empresa creía que le pertenecía. No era así. La segunda sección era el panorama contractual. Esta fue la parte más detallada y la que más tiempo me llevó, porque requirió que revisara 6 años de contratos de una manera que no los había vuelto a revisar desde que se firmaron. Lo que buscaba eran las anomalías, las cláusulas que solo importaban en circunstancias específicas que aún no se habían dado. El que más me interesó fue el contrato de Hartley. Hartley & Associates era nuestro cliente más importante, una firma de asesoría financiera de tamaño mediano con un problema de cambio de marca que llevaba 12 años sin resolver, y un director ejecutivo que por fin, hacía 3 años, había decidido solucionarlo. Y mientras le pagaban a Asheville $900,000 al año por la estrategia de marca, el apoyo en comunicación y el trabajo de campaña, representaban el 40% de los ingresos. Yo personalmente había ganado la cuenta de Hartley. Había volado a sus oficinas 3 veces antes de que firmaran. Había dedicado 11 días a su cambio de marca inicial, durmiendo en un hotel a 2 cuadras de su edificio, comiendo mal servicio de habitación y reescribiendo el documento de directrices de marca a las 2 de la mañana. Su director ejecutivo, un hombre llamado Leonard, que usaba el mismo estilo de mocasines en 3 colores diferentes y tenía un instinto extremadamente confiable para saber cuándo le estaban vendiendo algo y cuándo le estaban sirviendo algo, me había dicho una vez: Mara, si alguna vez dejas esa empresa, nos vamos contigo. Lo había dicho como un cumplido. No tenía ni idea en qué se convertiría, pero el cumplido era prácticamente cierto desde el punto de vista contractual. En el acuerdo con Hartley, que yo había ayudado a redactar y que conocía a la perfección, como quien conoce un documento al que ha estado inmerso durante 3 años, había una cláusula de persona clave, estándar en acuerdos de servicios de este nivel, que especificaba que el responsable de la cuenta, que era yo por cargo y descripción, era fundamental a la decisión de Hartley de contratar a Asheville. En caso de que dicho responsable abandonara la empresa, Hartley conservaba el derecho de terminar el contrato con un preaviso de 60 días y sin penalidad. Nadie más en Asheville leyó esta cláusula detenidamente en 3 años. Existía en una base de datos que mantenía nuestra asistente legal, técnicamente visible para cualquiera que la consultara, pero nadie la consultó porque las circunstancias que la harían relevante nunca parecieron probables hasta ahora. Y sin embargo, no tenía previsto informar a la junta directiva sobre esta cláusula cuando comenzaran las conversaciones de transición. No estaba legalmente obligado a hacerlo. El contrato existía en su propio sistema. Tenían asesores legales. Yo no era responsable de la debida diligencia de otras personas. La tercera sección era el calendario operativo. Este era un registro de cada tarea operativa urgente en Asheville, que no tenía un responsable formal más que yo, porque con los años la había incorporado a la categoría de cosas que simplemente hacía. Como una persona que ha vivido en una casa el tiempo suficiente, sabe qué puerta se atasca con la humedad y lo compensa sin pensarlo para compensar. El elemento más importante de esa lista era el plazo de renovación de Palm, nuestro principal proveedor de producción, la empresa que se encargaba de toda la producción física para las campañas de clientes: impresión, fabricación, instalación, logística. Habíamos trabajado con ellos durante
durante 5 años. La relación era buena, en parte porque la había cultivado personalmente y en parte debido a una estructura tarifaria favorable que negocié en el segundo año, que fijó precios un 22% por debajo de su tarifa de mercado. Esa fijación de precios tenía un mecanismo de renovación. Cada año, en un plazo de 60 días que se abría en abril, Asheville tenía el derecho a renovar. Renegociar y extender la fijación de tarifa por otros 12 meses. Si se perdía el plazo, las tarifas volvían automáticamente a los precios de mercado actuales de Pelham, sin previo aviso el primer día del nuevo año del contrato. Los precios de mercado actuales, según la última vez que los revisé, eran un 38% superiores a lo que estábamos pagando. El plazo se abrió 6 semanas después del día en que me entregaron los términos de renuncia. Hice una anotación en el calendario operativo, le puse una marca de tiempo y no agregué la información de contacto de Pelham en la documentación de transición. La cuarta sección era la arquitectura de personas. Estas eran mis notas sobre cada persona en Asheville cuya partida dañaría significativamente las operaciones junto con lo que sabía sobre lo que los mantenía allí. La entrada más importante era Gideon. Gideon era nuestro director de tecnología y sin exagerar fue la razón por la que nuestro trabajo digital con los clientes funcionó. Reconstruyó toda nuestra infraestructura de gestión de proyectos y portal de clientes durante 3 años partiendo de un conjunto de herramientas heredadas que casi nos hicieron perder la cuenta de Hartley en el primer año cuando el portal de clientes se cayó durante una revisión de campaña. Era preciso, tenía opiniones firmes sobre las cosas importantes y no le interesaba en absoluto el teatro corporativo. Le pagaban bien, no tan bien como podría haber ganado en una empresa más grande y él lo sabía. Se quedó por una combinación de factores, un interés genuino en la magnitud de los problemas que estaba resolviendo aquí, la flexibilidad que siempre le había dado en la asignación de sus proyectos y una estructura de retención que había diseñado específicamente para él 2 años antes. La estructura funcionaba así. En lugar de una bonificación de retención única con una fecha de límite que Gideon me había descrito como hacerle sentir como un perro con correa y que yo me había tomado en serio, había creado una revisión trimestral de la asignación de proyectos. Cada 3 meses, sus asignaciones de clientes preferenciales se confirmaban o ajustaban formalmente y esto estaba vinculado a un pago suplementario trimestral que se hacía efectivo inmediatamente después de la confirmación. Todo esto significaba que Gideon tenía una conversación cada 3 meses que le reafirmaba que era valorado y le brindaba información valiosa sobre su propia carga de trabajo. Le costaba a la empresa aproximadamente $12,000 por trimestre. Yo dirigía esa revisión, la programaba, confirmaba las asignaciones, procesaba el suplemento en coordinación con la nómina. Nadie más en Asheville sabía que esta estructura existía en esta forma específica. No estaba en el sistema principal de RH, estaba en una carta aparte archivada en una subcarpeta en nuestra unidad legal a la que solo Patricia y yo teníamos acceso. Después de mi último día, programé una tarea para eliminar mi propio acceso a esa carpeta. Quiero ser preciso sobre lo que estaba haciendo, porque la precisión es importante aquí. No estaba saboteando nada, no corrompí archivos, no cancelé contratos anticipadamente, ni creé problemas que no existían, ya que no incumplí ningún deber fiduciario que tenía mientras aún estaba empleado. Cada acción que realicé durante esas 11 semanas fue legal y cada dato que documenté fue creado u obtenido legítimamente en el ejercicio de mis funciones. Lo que hacía era más específico que el sabotaje. Me negaba a compensar las lagunas de memoria institucional que la empresa había creado por optar por despedirme. Eso es algo completamente distinto. Es una distinción que quiero que entiendan claramente. La empresa tenía derecho a despedirme. Yo no tenía ninguna obligación de protegerlos de las consecuencias de mi despido. Son dos cosas distintas que la gente suele confundir porque esperamos que la persona despedida siga actuando en interés de la institución que acaba de descartarla. Esperamos esto especialmente de las mujeres, todas ellas formadas para manejar los sentimientos y las consecuencias de quienes las han perjudicado. Decidí en silencio una noche de martes de enero que no lo iba a hacer. A finales de marzo acepté sus nuevas condiciones. Patricia rechazó 2 de mis contrapropuestas y cedí en el plazo, aceptando 21 días en lugar de 30 a cambio de la exclusión del trabajo de asesoría en el acuerdo. La redacción exacta que yo había propuesto y que Patricia aprobó sin parecer pensar detenidamente en lo que probablemente haría después era: las restricciones aquí contenidas no se aplicarán a los servicios de asesoría independientes prestados a título personal, siempre que dichos servicios no se presten a clientes actuales de Asheville, según se defina en la sección 4C. La sección 4C definía a clientes actuales como aquellos con un contrato activo a la fecha de mi partida. Yo mismo redacté esa redacción. En la nota que le envié a Patricia, la marqué como una aclaración menor. Los 21 días transcurrieron en un silencio particular. Dorian fue cordialmente profesional. Revisó la documentación de transición, asistió a las sesiones de información que dirigí y se comportó como alguien que ha logrado su objetivo y ahora está enfocado en lo siguiente. Lo siguiente que supe fue que él y Delphine asistieron a una cena el sábado siguiente al anuncio interno de mi partida en un restaurante que yo le había presentado 4 años antes por su cumpleaños, porque una vez había mencionado que quería probarlo, y supe de la
cena porque Carlos me envió un mensaje de texto que simplemente decía: vi la reserva en el sistema. Pensé que querría saberlo. Presento mi renuncia el viernes. Le respondí: avísame cuando lo hagas. Tengo una idea para ti. Carla presentó su renuncia el viernes. Y sí, tenía una idea. Específicamente que ella sería la primera persona que contrataría cuando tuviera algo para contratarla. Pasé los 21 días haciendo 3 cosas a la vez. La primera fue cumplir exactamente lo que había prometido en la transición. Redacté documentación, realicé reuniones, respondí preguntas, fui minucioso, profesional y, esta es la parte importante, completamente preciso. Describí cada proceso que estaba transfiriendo con el nivel de detalle que un profesional competente podría seguir. No incluí nada que no me preguntaran, así que no ofrecí el contexto que habría permitido a alguien sin mi conocimiento institucional llenar los vacíos. Hay una habilidad en saber la diferencia entre lo que te piden y lo que necesitarías saber para hacer bien el trabajo. Yo tenía esa habilidad y la usé en esos 21 días para responder solo a lo que me preguntaban. La segunda cosa que estaba haciendo era registrar una nueva entidad. Se llamaba Meridian Advisory Partners y se había constituido 2 meses antes, en enero, cuando comprendí que la dirección de las cosas no iba a cambiar. Presenté la documentación un sábado por la mañana, solo en mi oficina en casa, con café negro y la particular calma de alguien que ejecuta un plan que ha meditado suficientemente bien como para que la ejecución no requiera emociones. Meridian tenía un sitio web sencillo, profesional, sin palabras innecesarias, creado por un desarrollador que encontré a través de una recomendación personal y al que pagué con mi cuenta personal. El sitio llevaba listo 6 semanas. Estaba alojado en una dirección que no había compartido con nadie en Nashville, accesible para cualquiera que buscara mi nombre, una oferta de servicios, una estructura de tarifas, un formulario de contacto. En la sección de cartera de desarrollo de negocios de una herramienta de gestión de proyectos que había configurado en mi computadora personal, tenía 11 nombres, los mismos 11 de la hoja de cálculo de arquitectura de clientes. No me había puesto en contacto con ninguno de ellos mientras trabajaba en Nashville. Yo no lo haría, pero no podía impedir que me contactaran si así lo deseaban una vez que se hiciera público el anuncio de mi partida. Y varios de ellos ya sabían que me iba porque el anuncio interno se había difundido por toda la empresa. La tercera cosa que estaba haciendo era fijarme en lo que el nuevo equipo directivo no estaba haciendo. El título oficial de Delphine, anunciado como el mismo de directora de operaciones, sospechaba que la palabra interina había sido idea suya. Suavizó la imagen para el equipo existente, muchos de los cuales llevaban allí el tiempo suficiente como para tener una opinión sobre la transición. También le dio la flexibilidad de reformular el RON antes de asumirlo formalmente, lo cual fue inteligente desde el punto de vista operativo. Podía respetar la decisión independientemente de todo lo demás. Recorrió la oficina 3 veces en mis 21 días. Cada vez fue amable, participativa y completamente sin una agenda aparente, o eso parecía. Hizo preguntas sobre el proceso, tomó notas en un bloc de notas, programó reuniones individuales con cada jefe de departamento. Sham lo que no hizo fue preguntarme nada en profundidad. Tuvimos 2 reuniones conjuntas, ambas organizadas por Patricia. En la primera reunión le expliqué a Delphine la cartera de clientes a modo de resumen. Preguntó sobre la concentración de ingresos, los calendarios de renovación y los datos de satisfacción del cliente. Buenas preguntas. Claramente se había preparado. En la segunda le expliqué el panorama de proveedores a un nivel similar, los 10 principales proveedores por gasto, historial de relaciones, contactos clave. Preguntó sobre los plazos de entrega, las condiciones de pago y qué proveedores habíamos probado y descartado. No preguntó sobre la tarifa fija de Pelham, ni sobre la estructura del contrato de Hartley, ni sobre el acuerdo de retención de Gideon. Respondí a sus preguntas de forma completa y precisa, cerré el portátil y me fui a casa. Mi último día fue un jueves, así que la mayoría del equipo organizó algo pequeño por la tarde, el tipo de despedida discreta que la gente organiza cuando está triste, pero no está segura de cómo expresarlo políticamente. Hubo pastel, hubo discursos. Dorian dio uno amable y completamente distante, la actuación de un hombre que ha ensayado su relación con una situación hasta que ya no le afecta. Gideon me encontró junto al asador, casi al final de la tarde. Era un hombre que no se acercaba a la gente a menos que tuviera algo que decir. Se quedó allí un momento, con las manos en los bolsillos, con la expresión de alguien que elige sus palabras. Si empiezas algo, dijo, quiero saberlo. Es bueno saberlo, dije. Lo dijo en serio. He estado aquí por cómo funcionaban las cosas. Si cómo funcionan las cosas cambian, se detuvo. Bueno, quiero saberlo antes de tomar otras decisiones. Me pondré en contacto, dije, y lo decía en serio. Bajé en el ascensor, crucé el vestíbulo, me paré en la acera bajo la luz del atardecer de la segunda semana de abril. Todavía hacía frío, ese tipo de frío que está retrocediendo. El plazo de renovación de Pelham se abría en 2 semanas. Volví a casa y activé la página web de Meridian. La primera semana sin oficina tenía una textura particular. Me despertaba a la misma hora todas las mañanas. Preparaba café, me sentaba en mi escritorio a las 8. Mi oficina en casa era en una habitación que siempre había sido una habitación de invitados, con una cama de invitados y cajas que
nunca había desempacado del todo. En febrero, había movido las cajas, quitado la cama de invitados y preparado la habitación correctamente. Una buena silla, un escritorio que no se tambaleara, todo el tipo de organización y archivo que te indica que te tomas en serio el espacio. Los 2 primeros días, mi teléfono estuvo en silencio. Al tercer día, Leonard llamó. No llamó a la línea principal de Ashfield, sino a mi celular personal, que tenía desde hacía 3 años. Leonard era un hombre que cultivaba relaciones con las personas más que con las instituciones, y que siempre había estado un poco por delante en la información de su sector porque prestaba atención a las personas tanto cuando salían de las oficinas como cuando llegaban. Mara, dijo, recibí tu nota. Le había enviado a Leonard un breve correo electrónico profesional el último día en Ashfield, informándole de mi partida y presentándole al gerente de cuenta que se haría cargo de su cuenta. El correo era cordial, apropiadamente formal y completamente intrascendente. No decía nada sobre Meridian, no decía nada sobre mis próximos pasos. Si alguien en Ashfield lo hubiera revisado, y podrían haberlo hecho, dada la transición, habría quedado exactamente como debía quedar. Pero Leonard me conocía, lo había leído como se lee un mensaje sutil de alguien que te está diciendo algo entre líneas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. He empezado una consultoría independiente centrada en el trabajo estratégico de marca a nivel de relaciones de alto nivel. Una pausa, lo oí pensar. ¿Cuándo podemos tomar café? Cuando te venga bien, dije. Tomamos café el lunes siguiente en un sitio cerca de su oficina que tenía buena luz y un café que sabía que venía de un sitio donde se tomaban el proceso en serio. No le presenté nada, no mencioné Ashfield, así que no dije nada sobre mis condiciones de salida. Describí en lenguaje sencillo qué era Meridian y hacia dónde me dirigía. Leonard, que había dirigido su empresa durante 20 años y que tenía un sentido muy realista de cuando alguien estaba rindiendo y cuando simplemente estaba haciendo, escuchó durante 12 minutos y luego dijo, envíame tus condiciones de contratación. Te las enviaré el jueves, dije, que sea el viernes. Date el jueves para pulirlas. Y así lo hice. El contrato de Hartley con Ashfield tenía esa cláusula de salida de 60 días que se activaba por la salida del responsable de la cuenta. Leonard había retirado el contrato cuando mencioné tomando café que yo lo había corredactado y que su equipo legal tal vez querría revisarlo en el contexto de la transición de liderazgo. Lo retiró esa misma tarde. Su abogado llamó a la oficina legal de Ashfield a la mañana siguiente. Me enteré de esto no por nadie de Ashfield, no tuve contacto con la firma de acuerdo con los términos de la salida, sino por Carla, que para entonces ya trabajaba para mí, manejando las operaciones de Meridian con la misma discreción meticulosa que había demostrado en todo lo que hacía. Todavía tenía una amiga en el equipo de gestión de proyectos de Ashfield, una mujer que la mantenía informada de las líneas grandes de lo que estaba sucediendo. Patricia aparentemente cambió de color 3 veces, me dijo Carla. Eso tiene sentido, dije. El plazo de renovación de Pelham se abrió en 2 semanas. Volví a casa y activé la página web de Meridian. La primera semana sin oficina tenía una textura particular. Me despertaba a la misma hora todas las mañanas. Preparaba café, me sentaba en mi escritorio a las 8. Mi oficina en casa era en una habitación que siempre había sido una habitación de invitados, con una cama de invitados y cajas que nunca había desempacado del todo. En febrero había movido las cajas, quitado la cama de invitados y preparado la habitación correctamente. Una buena silla, un escritorio que no se tambaleara, todo el tipo de organización y archivo que te indica que te tomas en serio el espacio. Los 2 primeros días mi teléfono estuvo en silencio. Al tercer día, Leonard llamó. No llamó a la línea principal de Ashfield, sino a mi celular personal, que tenía desde hacía 3 años. Leonard era un hombre que cultivaba relaciones con las personas más que con las instituciones y que siempre había estado un poco por delante en la información de su sector porque prestaba atención a las personas tanto cuando salían de las oficinas como cuando llegaban. Mara, dijo, recibí tu nota. Le había enviado a Leonard un breve correo electrónico profesional el último día en Ashfield informándole de mi partida y presentándole al gerente de cuenta que se haría cargo de su cuenta. El correo era cordial, apropiadamente formal y completamente intrascendente. No decía nada sobre Meridian, no decía nada sobre mis próximos pasos. Si alguien en Ashfield lo hubiera revisado, y podrían haberlo hecho, dada la transición, habría quedado exactamente como debía quedar. Pero Leonard me conocía, lo había leído como se lee un mensaje sutil de alguien que te está diciendo algo entre líneas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. He empezado una consultoría independiente centrada en el trabajo estratégico de marca a nivel de relaciones de alto nivel. Una pausa, lo oí pensar. ¿Cuándo podemos tomar café? Cuando te venga bien, dije. Tomamos café el lunes siguiente en un sitio cerca de su oficina que tenía buena luz y un café que sabía que venía de un sitio donde se tomaban el proceso en serio. No le presenté nada, no mencioné Ashfield, así que no dije nada sobre mis condiciones de salida. Describí en lenguaje sencillo qué era Meridian y hacia dónde me dirigía. Leonard, que había dirigido su empresa durante 20 años y que tenía un sentido muy realista de cuando alguien estaba rindiendo y cuando simplemente estaba haciendo, escuchó
escuchó durante 12 minutos y luego dijo, envíame tus condiciones de contratación. Te las enviaré el jueves, dije, que sea el viernes. Date el jueves para pulirlas. Y así lo hice. El contrato de Hartley con Ashfield tenía esa cláusula de salida de 60 días que se activaba por la salida del responsable de la cuenta. Leonard había retirado el contrato cuando mencioné tomando café que yo lo había corredactado y que su equipo legal tal vez querría revisarlo en el contexto de la transición de liderazgo. Lo retiró esa misma tarde. Su abogado llamó a la oficina legal de Ashfield a la mañana siguiente. Me enteré de esto no por nadie de Ashfield, no tuve contacto con la firma de acuerdo con los términos de la salida, sino por Carla, que para entonces ya trabajaba para mí, manejando las operaciones de Meridian con la misma discreción meticulosa que había demostrado en todo lo que hacía. Todavía tenía una amiga en el equipo de gestión de proyectos de Ashfield, una mujer que la mantenía informada de las líneas grandes de lo que estaba sucediendo. Patricia aparentemente cambió de color 3 veces, me dijo Carla. Eso tiene sentido, dije. El plazo de renovación de Pelham se abrió en 2 semanas. Volví a casa y activé la página web de Meridian. La primera semana sin oficina tenía una textura particular. Me despertaba a la misma hora todas las mañanas. Preparaba café, me sentaba en mi escritorio a las 8. Mi oficina en casa era en una habitación que siempre había sido una habitación de invitados, con una cama de invitados